Crece la lucha en defensa de la seguridad social. Las gigantescas movilizaciones que se han desarrollado en España y Francia durante este año en defensa de la seguridad social son ilustrativas. La masividad, perseverancia e intensidad en la lucha por oponerse a los planes gubernamentales que buscan disminuir derechos es contundente e irrebatible. Se suman a estas otras importantes movilizaciones ocurridas en Europa, en el Reino Unido, Alemania e Italia, las que durante febrero paralizaron sectores importantes de la economía. En Alemania, el Sindicato Verdi, uno de los más grandes del mundo, reclama aumento salarial del 10,5% para contrarrestar la inflación, al igual que en Reino Unido, cuyas movilizaciones a huelga son las más grandes de los últimos 11 años. Han sido los trenes, metros, escuelas y universidades, puertos, aeropuertos los que han paralizado en clara señal de que la población está hastiada de los planes de ajuste que los gobiernos, independientes de su signo, buscan traspasar a los trabajadores. En Italia, Grecia y Portugal también se han desarrollado movilizaciones importantes en la misma dirección: defender los derechos conquistados hace décadas. Es una buena señal para las sociedades. Los sindicatos, muy venido a menos, al igual que en América Latina en estas últimas 3 décadas, han recomenzado a recuperar protagonismo. Las burocracias sindicales, enquistadas en las organizaciones, muchas de ellas absolutamente corruptas, como quedó demostrado recientemente con el secretario general de la Central Sindical Internacional, Luca Vicentini, quien fuera detenido por fiscales belgas luego de comprobarse su participación en sobornos vinculados al Mundial de Qatar, han comenzado a zafarse de esta lacra sindical y, presionados por los trabajadores, los sindicatos han comenzado a tomar el rol de conducir las movilizaciones. Es el caso de las centrales sindicales en Francia y España, que se han unido para luchar por sus derechos. Los trabajadores en España lograron un triunfo importantísimo que la prensa permanentemente calla. Obligaron al gobierno a retirar su propuesta de pensiones que buscaba rebajar los montos de las futuras pensiones de los trabajadores. En Francia se han producido las movilizaciones más sobresalientes del último tiempo. Han sido intensas a lo largo del país. Más del 75% de los franceses se opone a la reforma de Macron. Aunque el Senado aprobó inicialmente la reforma, el tema no está zanjado en lo absoluto. Macron busca pasar por alto las decisiones y mediante decretos imponer su reforma. Los sindicatos han decidido convocar a más movilizaciones en las que se radicalizan por la posición del gobierno. Es bueno señalar que el sistema de pensiones de Francia es un sistema público de reparto, solidario, al igual que el de España, la mayoría de los países de Europa. El Estado en Francia destina anualmente un 13,8% del producto a la seguridad social. Y el gobierno de Macron señala que a este ritmo, al año 2032 se estaría gastando un 14,7% del PIB y que eso es lo que quieren evitar. El cambio paramétrico que impulsa la reforma de Macron persigue aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años a partir del 2030 y aumentar de 42 a 43 los años cotizados para acceder al 100% de una pensión. El gancho de Macron para que los trabajadores aceptaran es el mejoramiento de las pensiones mínimas en 100 euros, de forma tal establecer una pensión mínima en Francia superior a los 1.200 euros actuales. Desde la Revolución Francesa, cuando se estableció que solo se puede vender la fuerza de trabajo si se es un ciudadano libre, el trabajo se convirtió así en un símbolo de la lucha de clases. La gente luchó durante muchos años por el derecho a jubilarse a cierta edad y no está dispuesta a renunciar a ese derecho. Las cosas están aún en disputa. Lo que nos debe quedar claro a quienes estamos tan lejos del viejo continente, en primer lugar, es no creer lo que la prensa tradicional informa. Y es que la lucha por la seguridad social es una de las luchas más esenciales para la vida de las personas, especialmente hoy, cuando el sistema dominante no garantiza empleo, no garantiza salud y no garantiza pensiones al final de la vida activa. Chile dio la seguridad social en 1981 bajo la dictadura.
Han pasado 42 años y aún no hemos podido recuperarla. Es la tarea pendiente que tenemos y sobre la cual es necesario pensar, reflexionar, pero sobre todo actuar. La enseñanza de los españoles y los franceses debe servirnos no solamente como aliciente para ponernos de pie, sino que sirva efectivamente para que avancemos tras la reconquista de nuestros derechos. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes a las 16 horas en un nuevo programa de debate social en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.9 del dial FM y a través de nuestra señal por streaming en el fanpage @canal.social bajo la dirección de la periodista Ana Mugasáez, de nuestro amigo Javier Márquez en el apoyo técnico de redes y como siempre con nuestra querida compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Saludarlos a todas, a todos quienes nos escuchan cada viernes y esperan por su programa Debate Social a las 4 de la tarde. Y bueno, tu introducción que nos invita a reflexionar sobre todo a todas esas personas que vinieron post dictadura y que ahora ya bordean más de 40 años, que quizás no avanzaron a conocer lo que era la seguridad social en Chile. Bueno, se dice que la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, sobre todo en la vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidente, etcétera, o en caso de maternidad o pérdida del sostén de la familia. Y eso es lo que tanto añora el trabajador en Chile, porque lo que nos venden como seguridad social, embestida de seguridad social, que son las FP, no tiene ninguno de los principios de seguridad social. Y qué ejemplo tan grande que tú pusiste al mencionar las luchas que se dan allá en el primer mundo, en Europa, y donde la verdad, alrededor de la seguridad social, el pueblo trabajador logra unificarse. Mira, la ironía es de tal nivel, es tal la obscenidad en este país, en nuestro país, que tratan de mostrar la aparente victoria de Macron sobre el pueblo de Francia como una conquista, no sé de quién, pero la verdad hay que decirlo, Francia tiene un sistema público de reparto para quienes nos escuchan, de reparto. Los trabajadores cotizan mucho menos que nosotros, Pero mira, las reformas se conocen como reformas paramétricas. ¿Qué significa esto para nuestros auditores? Que los sistemas de reparto ajustan cuando tienen déficit por varias vías, pero hay dos tradicionales. Aumentan la edad de pensionarse, con eso generan un flujo, retardan el flujo de salida. Y la otra es aumentando las cotizaciones. Bueno, ¿qué han dicho los franceses? Ahora, aumentemos las cotizaciones, que los empleadores coloquen más y nosotros colocamos más. Es decir, solidaridad intergeneracional, intrageneracional. Pero la edad no la toquen, porque es una conquista de nosotros. Yo lo leí a propósito de un párrafo que señala que desde la Revolución Francesa los franceses valoran mucho el tiempo. Y piensa tú que en Chile los trabajadores hombres jubilan a los 65, las mujeres a los 60, pero tienen que postergar su pensión, su jubilación hasta los 65. Y con qué ironía, con qué frescura en este país se habla cuando recién los franceses están en 62 horas. Y yo señalé, lo dije con el objetivo, en Francia se gasta un 13% del Producto Interno en el tema de las pensiones, en la seguridad social. Y en Chile estamos gastando poco más del 4%, 4,01%. Esa es la diferencia. Bueno, la batalla tan grande es que ahora se pensiona a los 62 años y Macron quiere que se pensione a los 64 años, cosa que la gente se organizó, salió a resistir y sobre todo lo que más reclaman es que él se apegó a un impopular artículo que es el 49. Artículo 3, que permite crear una ley sin que hubiese debate en el Congreso. Bueno, esa es la democracia que hay que decirle. Él es un hombre de derecha, Emmanuel Macron, de derecha, y está pasando por encima de la democracia, porque la democracia supone escuchar al pueblo. Entonces, lo que está planteando un sector de los congresistas, apoyado por los sindicatos y por el pueblo, es que se someta a un referéndum. ¿Qué mejor expresión de la democracia que sea el pueblo el que decida? Pero esta derecha, hay que decirlo, esta derecha y esta izquierda que es de derecha al final en todo el mundo,
gobierna de espalda a la ciudadanía, no quiere escuchar la voz ciudadana, es decir, le temen a los referendos, como le temen aquí en Chile, pues. Pero imagínate que allí creo que por ley sí podrían hacer un referéndum, una consulta popular, cosa que aquí hasta el momento es impensada, porque no hubo cambios en la Constitución, no mantienen con un régimen que se dice presidencialista, pero que en realidad vemos que el presidente obedece a otros factores más que a su autonomía propia. Bueno, sin duda da para largo. Sí. La otra cara de la moneda que estábamos indagando un poco es lo que pasa en España. ¿Supiste, Luis, que las pensiones en España fueron reformadas para irse recalculando de acuerdo a la inflación, a los incrementos del costo de la vida, y donde esperan que a partir del próximo año las pensiones básicas no contributivas también se vean un poco más reforzadas con el aporte estatal? Sí, sí, bueno, La otra cara de la moneda en España, pero los españoles también dieron dura batalla. Pero tuvo que retroceder el ministro porque tuvo que retirar la propuesta de pensiones que justamente buscaba rebajar el monto de las pensiones por la vía de un cálculo distinto que incorporaba. Bueno, un triunfo que obtuvieron los trabajadores de España, y es relevante porque España tiene uno de los mejores sistemas de reparto del mundo, hay que decirlo realmente, con tasas de reemplazo que están cerca del 80%. Y es que es lo que aspiramos de alguna manera los chilenos y chilenas. Y que tiene real seguridad social, porque incluso se hace cargo de las pensiones no contributivas. O sea, No, por supuesto. Eso es lo que realmente necesitamos nosotros acá. Y entrando en temas nacionales, Luis, ¿qué podemos decirle de la contingencia de esta semana en cuanto al acontecer aquí en nuestro largo y bueno, han pasado varios temas. Ya se instaló esta comisión de expertos que está llevando adelante la redacción de la nueva Carta Fundamental. Una sorpresa para nuestros auditores, que algunos que todavía tienen confianza, han depositado la confianza de que pueden haber cambios, se elimina el Tribunal Constitucional, pero se cambia el nombre, ahora se va a llamar Corte Constitucional. Eso es lo único que aceptó la derecha. Cambiémosle el nombre al Tribunal Constitucional, ahora se va a llamar Corte Constitucional, lo que incluso desde el punto de vista semántico, la Corte tiene desde el punto de vista, insisto, semántico, tiene una mayor preponderancia, entonces ahora va a ser una Corte. A eso estuvo dispuesto la derecha, y ha dado vergüenza en realidad la discusión que hay al interior, que en realidad a la ciudadanía poco le importa lo que están discutiendo porque sabe que es un fraude. Pero la ciudadanía tiene que entender y tiene que enterarse la prepotencia y la presión que ha ejercido la derecha en esta comisión de expertos es francamente increíble. Y estos que se dicen supuestos defensores de la ciudadanía, francamente están retrocediendo. Entonces, ¿qué puede salir de eso? Algo siempre peor de lo que tenemos. Es lo que pienso yo, porque con la hegemonía de esta gente, nada bueno puede esperarse que salga de esa comisión, que además fue designada por otra institución que está absolutamente desacreditada, como el Congreso. Así es, bueno, y esta comisión de expertos que también tiene muchas personas que se están recién coordinando para ir en contra de esta falsa representación que se arrogan los partidos políticos, de decir que nos representan a todos los y las chilenas. Sí. Bueno, algo bueno fue que a la final no lograron el cometido de que las Fuerzas Armadas en Chile tengan un código especial para ellos que se homologuen con los grandes poderes del Estado. Ellos querían un capítulo especial, pero déjame decirte que se logró solo le faltó un voto, o sea, bastante dividida el tema en la comisión de expertos, cosa que es alarmante. Pero mire, re importante a propósito que tocas tú el tema, referirnos brevemente al tema Carabineros. Esta semana conocimos la actitud del director general de Carabineros, señor Yáñez, que en un acto absolutamente, yo diría temerario porque entró en la deliberación política el director general de Carabineros de Chile, increpando al gobierno y al Congreso por no legislar proyectos que protejan a Carabineros ante el uso
de sus armas. Probablemente la petición del director de Carabineros es absolutamente legítima en términos de lo que plantea, pero es absolutamente desmedida, grosera y temeraria, y el silencio de las autoridades políticas es lo que permite que en este país las Fuerzas Armadas, Carabineros, que están absolutamente impedidos de deliberar, se tomen esta licencia. Estamos en un país que funciona al revés, el mundo al revés. Entonces, esa es la expresión más clara de que en este país el Estado famoso, el Estado de Derecho, es un Estado fallido, además porque no responde a los requerimientos de la ciudadanía y del pueblo. Pero aparte de decirlo que en la realidad ellos tienen libre uso de la violencia y de sus armas, no en vano quedaron tantos centenares de jóvenes sin sus ojos, Claro. y eso fue claramente el uso arbitrario de Bueno, ¿y su qué pasa con poder. la corrupción del alto mando de Carabineros? Bueno, yo recuerdo a los auditores de Radio Universidad de Chile, ya nos olvidamos de la corrupción del alto mando de Carabineros, Cosa que hasta nunca hace han poco. devuelto. Entonces, bueno, ¿de qué se habla en este país? Cuando se trata de restituir la legitimidad que debiera tener la policía civil en este país frente a la ciudadanía, bueno, primero pasa por justamente erradicar de raíz todas las prácticas de corrupción, sancionar a quienes las han cometido, de forma tal que la ciudadanía comience a tener respeto y a tener confianza en que estas instituciones efectivamente cumplen el rol para el cual han sido mandatados. En realidad sean del débil el protector. Eso esperamos de las Fuerzas Armadas. Bueno, le queremos hacer una invitación a todos nuestros auditores de este programa Debate Social, porque el próximo viernes 24 de marzo, a las 7 de la tarde, en esta su radio, la Radio Universidad de Chile, en la aula magna de esta misma radio, quedan todos invitados. Haremos un lanzamiento de un libro. Luis, danos por favor los detalles. En la radio, en la sala máster, la sala Sí, máster en la de sala la Radio máster. Universidad de Chile, ubicada aquí justo en la Radio Universidad de Chile. Bueno, vamos a presentar el libro Chile, Milagro o Quimera. En el contexto de los 50 años, tiene un tremendo significado histórico, un análisis del modelo económico de la dictadura, 50 años del golpe, escrito por el economista Javier Arrizabalo Montoro, un destacado economista, doctor en economía, director del posgrado en la Universidad Complutense, una universidad de tremendo prestigio, quizás de más grande prestigio en las universidades de habla hispana. Y bueno, va a estar también acompañándonos Karina Narbona en los comentarios. También Patricio López, director de la Radio Universidad de Chile, va a conducir. Así que invitamos a todos, a todas, a quienes quieran concurrir a escuchar y también a preguntar respecto de lo que es en el contexto de los 50 años. Es muy importante esto porque tenemos que decirlo claramente, estamos a 50 años y los chilenos, las chilenas nos merecemos un espacio de reflexión importante, sin previos juicios que coloquen, como está tan de moda hoy día, los bordes, los contextos. Entonces necesitamos conmemorar estos 50 años que no son menores, conmemorar a Salvador Allende, pero justamente la izquierda tiene un compromiso muy fuerte y por eso este evento va a ser importante. Invitamos a nuestros auditores a que estén, especialmente a nuestros auditores del programa. Importantísimo este evento, porque en el marco de la conmemoración de los 50 años que se cumplen del nefasto golpe militar del que padeció Chile por varias décadas, entonces este libro que se llama Chile, Milagro o Quimera, tiene tremendo, pero tremendo significado y a los más jóvenes nos dará luces de otra mirada, no la que la impone la televisión abierta, no intentamos una celebración, porque no hay nada que celebrar, es una conmemoración, pero sin embargo sí hemos visto sectores de derecha que intentan farandulizar o crear estos 50 años de una manera más con algarabía, con ese tono que de repente a uno le molesta, porque uno dice, no es así. Bueno, si Javier Macaya quiere participar en la comisión organizadora de los 50 años, el representante de la UDI, entonces, ¿de qué estamos hablando? Para que la gente lo sepa. Bueno, vamos a un corte musical con el... Volvemos a Debate Social en la 102.5 FM de radio, la Radio Universidad de Chile, y en su señal online y por streaming @canal.social, y en el fanpage @canal.social también. Hoy estamos junto a un doctor en economía, como lo están viendo aquí,
don Andrés Solimano, fundador y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo y miembro del directorio de Investment Migration Council. No sé si lo pronuncié bien, pero algo así. En Ginebra, Suiza. Es doctor en economía también del Massachusetts Institute de Tecnología, el MIT. Fue director de países andinos en el Banco Mundial y director ejecutivo en el Banco Interamericano de Desarrollo, además de director de la Unidad Académica de Chile de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Algunos de sus libros más recientes son de Democracia Económica y Democracia Política, Pensiones a la Chilena, Elite Economic Crisis y el Capitalismo del siglo XXI, entre muchos otros más. Bienvenido, Andrés, a este espacio. Estamos junto a Mesina, ansiosos de escucharlo. Sí, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente acá. Estamos en directo en la radio. Sí. Como en los antiguos tiempos, estaba calculando que no venía físicamente a la radio. radio hace como harto, 2, 3 años. Más o menos. Desde la pandemia. Sí. Así que un gusto estar acá. Bueno, igualmente para nosotros, Andrés, para nuestros auditores. Sí, mira, muy bien. Bueno, esta semana hemos observado una semana de pánico en el sistema financiero a nivel mundial, con la quiebra de los bancos Silicon Valley y el Signature Bank en los Estados Unidos. Hicieron eco incluso en el Banco Europeo Swissbank y mantiene, como diríamos, en vilo a muchos países del mundo que están observando cómo continúa este proceso. Partamos por ahí, preguntarte ¿por qué están quebrando los bancos? Una pregunta no fácil, pero... Sí, no es tan sencilla la respuesta, pero, a ver, sí, es probablemente la crisis financiera, porque se puede hablar que es una crisis financiera en cierne, que todavía no se ha desenvuelto totalmente y quedan muchas cosas que nadie podría predecir exactamente qué va a pasar, porque es muy complejo esta dinámica. Más importante desde el 2008-2009, que fue la última gran crisis a nivel global, también originada en el sistema financiero de Estados Unidos. Acá tal vez lo que ha pasado es que dos o tres cosas que son importantes para entenderla. Uno, hubo un movimiento a la desregulación de los bancos, o sea, con menos controles de sus carteras de préstamo, de clasificaciones de riesgo, etcétera, en el gobierno de Donald Trump. Se liberalizó un poco. Sí, se liberalizó más para bancos regionales y locales de Estados Unidos. Los grandes están más regulados, pero los locales y regionales. Entonces, los bancos están más regulados, tuvieron mucha liquidez, porque con del COVID, con la crisis del COVID, la Reserva Federal inyectó mucho dinero a través de los bancos principalmente, también con transferencia directa a la familia en Estados Unidos, pero a los bancos. Entonces los bancos se enfrentaron con grandes reservas, liquidez, y todo banco tiene que invertir la plata, porque si no, no hace utilidad, no gana. Y empezó a meterse en negocios riesgosos. El Silicon Valley Bank le prestaba a industrias de capital de riesgo y de tecnológica, que en general son muy innovativas, pero de 10, una o dos les va bien. Y la otra no. Startup. Entonces los startups, exactamente. También estaban bastante metidos en criptomonedas. Entonces, y hay cosas que no se entienden muy bien. ¿Qué gatilló que porque un banco puede tener una cartera riesgosa, pero si los depositantes no van y retiran la plata, lo que se llama corrida bancaria, no pasa nada. Pero lo que pasa es que los depositantes de estos bancos fueron a retirar la plata, y los bancos, para pagar, empezaron a vender muchos bonos del Tesoro norteamericano que cayeron de valor con el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal para bajar la inflación. Entonces se produjo un descanso entre los valores de los activos y los pasivos. Y ahí está, porque también, hubo un arreglo de estos dos bancos y otros más se fueron intervenidos por el FDIC. También el Credit Suisse, otros bancos, el First Republic Bank de California, de San Francisco, hubo un paquete de ayuda de otros bancos grandes, Chase Manhattan, Wells Fargo, etc. JP Morgan también. JP Morgan, Morgan Stanley. Y en Europa, el Credit Suisse, un banco de más de 150 años de vida, tuvo que acoger 54 mil millones de dólares, $54.000 millones, claro. Del Banco Central Europeo.
Y esto se está desarrollando. Todavía no sabemos, que pueden haber muchos bancos en problemas, pero lo que ha hecho la Reserva Federal y el FDIC es reconocer todos los depósitos. El seguro es hasta $250.000, pero se han pagado todos los depósitos. O sea, ha habido un salvataje. Ya hubo un salvataje en 2008-2009. Entonces, bueno, el sistema capitalista funciona que se supone que las pérdidas y las ganancias se privatizan, pero acá las ganancias se privatizaron y las pérdidas se les pasa la cuenta al Estado, como siempre, se socializa. Ese es uno. Sí. Andrés, referente a lo que tú hablas, incluso algunos analistas internacionales señalan que podría desencadenarse una crisis similar a la de 1929, porque coinciden los patrones, que esta guerra de Ucrania con Rusia, la expansión monetaria, sobrevaloración de activos y crecimiento. ¿Cuál es tu apreciación respecto de este comentario? Bueno, a ver, la del 29, que fue el crash de la bolsa en Estados Unidos, se tradujo a otras partes, produjo en los 2 o 3 años siguientes quiebras masivas de bancos de Estados Unidos, en Alemania, en Austria, en distintas partes, porque no estaba la lógica de los rescates. No, la ideología en esa época era no rescatar a la banca, y por eso se dejaron quebrar. Después de la Gran Depresión y de la quiebra masiva de bancos, sobre todo de Estados Unidos, parte de Europa, ha estado la práctica de los últimos 90 años de rescatar a los bancos, o sea, no dejarlos quebrar, salvo algunas excepciones. De nuevo, es bastante difícil decir si va a haber una repetición de 1929 o una repetición del 2008-2009 o una repetición de la década de los 70. Sí hay que considerar de que los precios de los activos habían subido bastante con esto de la inyección de liquidez, pero estamos desde hace un año en un periodo de ajuste de tasa de interés, que es lo que provoca un poco la crisis, porque eso baja los precios de los bonos, castiga los activos de los bancos que han invertido mucho en esto y le hace más difícil, ¿cómo se llama?, servir a los depositantes cuando retiran sus depósitos. La respuesta más razonable y honesta, diría yo, diría, sí hay probabilidad de que se repita, pero efectivamente no sabemos. Va a depender mucho cómo reaccione una variable tan difícil de predecir como la confianza de la gente, con la confianza de los depositantes, la confianza de los inversionistas. Pero efectivamente ahora hay un escenario de guerra con lo de Ucrania, que ya lleva un año. Los bancos centrales están subiendo las tasas de interés porque está el problema de la inflación que no estaba en 2008-2009, entonces había una tercera variable o segunda variable que no estaba en ese momento, que está ahora. Creo que sí. Pero esa variable también al mismo tiempo, el alza de las tasas de interés también pega a los bancos Sí. de nivel intermedio, bancos como estos, por ejemplo. Sí. No, el aumento de la tasa de interés le echa a perder los depósitos, porque el valor es como en los fondos de la, por ejemplo, del sistema PP, De pensiones, claro. de CD, que están muy invertidos en bonos de tesorería. Acá son bonos de tesorería del gobierno norteamericano, que tienen una relación inversa con la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, baja el precio de los bonos, Claro. pero el valor de los activos es el valor del precio por la cantidad de bonos que tiene y otro activo. Esa es la que ha caído. Más estamos viendo que han habido muchas prácticas riesgosas, complicadas. El Credit Suisse viene varios años en Europa ya, con denuncias de operaciones medio opacas. Sí, con el Commerzbank también estaba parecida dentro de los... Se mencionaba también como un banco que podía entrar en conflicto en Alemania. Sí. Entonces, ya no es cualquier banco. Sí. Y la otra variable que yo diría también que ahora influye, que quizás desencadenó esto, o contribuyó a desencadenar, que el gobierno norteamericano, a través de distintas agencias, está haciendo una especie de estrangulamiento del sector de criptomonedas. O sea, tratar de que los bancos no inviertan
entonces en Bitcoin, Ethereum y muchas otras más. Entonces, eso es como medio inducido, que está induciendo esta crisis, porque está tratando de extirparse un sector que es el de las criptos, del sistema que nació independientemente, No hay control, claro. entonces, pero digamos, esta pelea contra las criptos también tiene que ver en esta situación. Es bien confusa, es compleja, pero ya la economía mundial nos ha mostrado que en los últimos 40 años ha estado muy sujeto a crisis recurrentes. Y es la inestabilidad del capitalismo financiero desregulado el que nos tiene un poco en esto. Sí, yo justamente respecto a lo que dices al final, estaba viendo que algunos ya están usando una comparación que me parece bien interesante. La banca como intermediadora ha cedido terreno a la especulación financiera. O sea, la banca como intermediadora, que era prácticamente su negocio, Claro. ha ido cediendo cada vez más a esta suerte de especulación financiera. Y esta especulación financiera muchas veces justamente depende, es muy frágil su estabilidad, porque depende de muchas variables. Por ejemplo, depende de variables como las tasas de interés. Claro. Mucho, como tú lo señalaste, su liquidez invierten en bonos, en el caso del bono del tesoro, y si sube la tasa se perjudica. La pregunta es la siguiente. Cada una de estas crisis nos va dejando como resultado mayor concentración, reducción de actores en el mercado financiero. Bueno, esa es una buena pregunta. Efectivamente, en estas crisis financieras, las instituciones grandes tienen más probabilidad de ser menos afectadas que las medianas y las pequeñas. Primero porque a las grandes, por riesgo sistémico, no se les deja caer. O sea, Chase Manhattan, Morgan Stanley, JP Morgan, Wells Fargo, no se las deja quebrar, porque tendría un efecto sistémico. Mientras que los chicos o medianos, como se les interviene porque pueden tener riesgos sistémicos, en el sentido que afecten a otros bancos, algunos sanos, pero efectivamente se produce una liquidación y una reorganización de activos que tiende a generar concentración de poder económico en la banca. Sí, eso es cierto. Sí, bueno. Sí, bueno, y hablando de lo mismo, pero el aumento de las tasas de interés que aplican los bancos centrales para paliar un poco la inflación, también se aplica en Chile. Pero vemos que acá tiene un efecto contrario, porque acá los bancos aumentan sus utilidades y la gente es la que se ve perjudicada. ¿Es así o es solo cosa de tiempo de que nos llegue acá? ¿Cuál es la diferencia de los casos de Chile versus los estadounidenses, los europeos? Bueno, yo diría que el sistema bancario chileno, desde la crisis del 1982-83, el sistema regulatorio ha tratado de que no se repita de nuevo. Entonces, lo que ha, a mi juicio, llevado es que ha limitado un poco la competencia en el sistema bancario, ha limitado también la capacidad de los bancos de entrar en actividades más riesgosas, y por lo tanto el sistema se ha vuelto más estable, pero menos competitivo, porque si vemos la utilidad del año... más concentrado. Entonces, si vemos la utilidad del sistema bancario consolidado, como en todo 2022, fue 6.500 millones de dólares, una utilidad de récord que coincide con la aceleración de la inflación. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos? Los bancos, en el lenguaje técnico, están cubiertos en UF en sus colocaciones, pero menos en sus captaciones. Claro. Entonces, los préstamos que hacen están en tasa indexada a la UF. Por lo tanto, se protegen de la inflación, no la afecta la inflación. Claro. Mientras que capturan en pesos deprimidos, claro. que cuando hay sorpresa inflacionaria y esto, la tasa de interés real es más baja y el spread le sube. La diferencia entre la tasa que colocan los bancos y la que pagan a sus depositantes sube, y eso sube la utilidad de los bancos. Por eso, con el aumento de la inflación, la banca en Chile ha aumentado sus utilidades muy significativamente. Sí, yo antes de que pasemos al otro punto que queremos hablar un poco contigo para nuestros auditores, Andrés, que es la reforma tributaria, los efectos que viene con... Y quería hacerte una última pregunta. ¿Qué impacto, a juicio tuyo, tiene la quiebra de estos bancos en los fondos de pensiones? Porque nosotros también nos han estado preguntando, nosotros tenemos una cartera bien diversificada,
tenemos casi la mitad de los ahorros previsionales invertidos en el exterior, Claro. En acciones, pero también en bonos de deuda. Claro. Y el año 2021 el mercado de renta fija se desplomó en este país y afectó fuertemente a los bonos, a los fondos más conservadores, aunque el 2022 se recuperó y el fondo E fue uno de los que tuvo un mayor rendimiento. Y esta volatilidad que están sufriendo los multifondos es gravísimo, porque un año a un fondo le va bien, al otro año al otro fondo le va mal, y lo único que se perjudican son justamente los pensionados y futuros pensionados. Sí, efectivamente es una preocupación muy válida, porque casi 100.000 millones de dólares de los fondos de pensión están invertidos fuera de Chile. Así es. Entonces, si hay una depresión de los precios de activos en que están invertidos esos fondos, eso va a repercutir en el valor de los fondos que tienen los los afiliados chilenos. Entonces, salvo que la crisis se transmitiera hacia adentro de Chile, quizás no es tan claro que vaya a ocurrir, porque por esto todas las murallas protectoras que hay para que los bancos no se enfrenten riesgo, pero que les protegen las altas utilidades, es difícil que se dé, o sea, puede pasar. Pero el efecto más probable es que el valor de los fondos de los depositantes, en la proporción que está invertido fuera de Chile, se afecte. Perfecto. Mira, me acaban de escribir al grupo de radio. Los oyentes dicen que explique en sencillo y común qué es la intermediación financiera, porque algunos no captan el... Sí, la intermediación financiera, en los bancos en el fondo son creados para intermediar recursos de los ahorrantes o los depositantes, la gente que tiene exceso de recursos y los quiere meter en el banco, no dejarlo guardado en la casa, por ejemplo, y intermedia entre los depositantes o ahorristas y los demandantes de fondos, que son empresas, puede ser demandante para invertir en inversiones de ampliar la fábrica, comprar una maquinaria, equipo, camiones, camionetas, o endeudarse para capital de trabajo, comprar insumos. Y también hay deuda, hay demandantes de crédito hipotecario, demandante de crédito consumo, demandante de crédito estudiantil. Entonces, el intermediador entre los fondos que tienen los ahorrantes y que dejan en los bancos y los demandantes de fondos o de ahorros es el banco. Ese es el proceso de la intermediación. Y el banco gana por esa intermediación en función del interés que le cobra a los que le presta versus a lo que le paga a los ahorristas. Pero no, la pregunta es muy válida. Esa es la intermediación entre ahorristas y que tienen exceso. En sencillo y en común, es como alguien que cultiva papas, va el de La Vega, le compra la producción a un precio barato y la vende el kilo mucho más caro. Claro, parecido. Claro, intermediador puede ser, claro, o el comerciante, comercializador, el comercializador, el que va. Intermediador puede ser, por ejemplo, una verdulería que compra en La Vega más barato la fruta y las verduras y las lleva a Vitacura, a Las Condes o otros barrios donde cobran más caro y se lleva una ganancia, una tajada porque compró en La Vega barato y vende en Vitacura caro la fruta y la verdura. Y el productor no ganó mucho. El productor gana lo que le compran, pero el intermediador muchas veces gana solo por intermediar. Aplicado a los bancos. Sí. Oye, Andrea, hace 2 semanas se rechazó la reforma previsional, la idea de legislar, de la reforma tributaria que buscaba recaudar un poco más de recursos en las arcas fiscales para orientarlo al gasto público, al gasto social, junto con implementar mecanismos que limitaran la evasión y la elusión de impuestos. Eso era fundamental, la elusión y la evasión. Aunque a veces se dice que no se requiere una reforma tributaria, bastaría con una ley del Ejecutivo para atacar el tema de la evasión y la elusión. ¿Qué piensas sobre el hecho de que los representantes de la élite económica en el Congreso se hayan negado incluso a la sola idea de abrir el debate sobre esta materia? Bueno, es bastante sorprendente esto lo que ha ocurrido, porque era una reforma que las autoridades estaban discutiendo hacía 8 meses. Con diálogo, etcétera. Y que había sido podada, cada debate iba achicando. Claro, cada debate iba cortándole rama al árbol y el árbol ya está en un cierto tronco, pero unas ramas que también eran importantes se estaban adelgazando. Bueno, es que yo creo que la reforma tributaria, con todos los
los podados que tenía, atacaba un poco los intereses del gran capital o de los grupos económicos, de las élites y las personas de alto patrimonio, porque, por ejemplo, quería cobrar un impuesto a la riqueza Sí, de las personas que tienen más de 5 millones de dólares en activos, con una tasa de un 1%, y los que tienen más de 15 de 1,8%. Hay alrededor de 6.500 familias, se ha calculado, que están en ese rango de familias de alto patrimonio. Entonces, probablemente a esa familia no le gustaba ese impuesto, pero tiene influencia y poder político. También lo que la CPC, la SOFOFA, las entidades gremiales, no les gustaba claro. fortalecer el servicio de impuesto interno, que tienen más atribuciones para Fiscalizar. fiscalizar. Y entonces no querían una cosa así más poderosa, que ataque la elusión y la evasión. Eh, eh, y eso, que la reforma bajaba los impuestos a los que invertían en innovación y desarrollo, en tecnología, etc. Yo creo que yo lo interpretaría como que uno, producto de la debilidad que se encuentra el gobierno, sobre todo después ya no sucedió ayer, pero tampoco hace tanto tiempo, de la derrota del plebiscito de septiembre, quedó muy Claro. debilitado políticamente. Entonces, la derecha quedó muy fortalecida después de ese resultado, como interpreto yo. Entonces, bueno, está medio en una política medio como de negarle la sal y el agua al gobierno. Ha ocurrido en otras ocasiones. Ahora que están los 50 años del golpe de Estado, también hay que recordar que Allende le forzaban a aprobar proyectos de reajuste de remuneraciones desfinanciados, sin lo correspondiente aumento de impuestos. Entonces, y eso crea inflación. Entonces, no son nuevas estas tácticas. Vamos a ver cómo se sale adelante, pero iba a financiar la PGU, iba a financiar subsidios de clase de media. Entonces, es una coyuntura bien difícil la que se produjo con ese rechazo. Ahora el problema, perdón. Sí, No, el problema es que el gobierno ha salido a combatir esta negativa de aprobar la reforma, a conversar nuevamente con el empresariado. Y lo que uno observa es que hay cada día un retroceso más de las políticas programáticas que se plantearon al momento de asumir el gobierno. Por ejemplo, en materia de reforma de pensiones, la derecha instaló la idea de designar una comisión de expertos, pero también lo está haciendo en distintas materias en las cuales la derecha va colocando sus puntos de vista. Y ya hemos visto, por ejemplo, que en el caso de la propuesta de reforma de pensiones, la derecha ha dicho no, que tiene que ir un porcentaje importante a cuentas individuales, es decir, empieza a desnaturalizar las propuestas y hay una suerte de, como te dijera, de aceptar que el escenario lo empiezan a rayar ellos. Claro. Entonces a veces parece prudente también que el gobierno debiera mantener su postura y develar quién está realmente en contra de avanzar en materias sociales. Sí, yo creo que hay un problema hay un tema de estrategia política del gobierno, en un momento en que está debilitado por derrotas, plebiscito, Claro. la reforma tributaria. Entonces, derrota en temas importantes. Entonces, que debiera definir una estrategia. Claro, una estrategia es la de decir, bueno, ¿qué cedo para lograr que mis reformas las aprueben? Pero en la medida que se va cediendo, se va desvirtuando y se va jibarizando las reformas. Otra alternativa sería acudir a una política más de movilización popular, explicar más las reformas. Decir, no solo explicarle a los grupos técnicos o a los representantes de los partidos políticos, sino cabildo, asamblea, cosa que la gente entienda más qué se está reformando, y por lo tanto hace más difícil que empezar a rechazar reformas. Si la gente hubiera entendido más de lo que se estaba haciendo la reforma tributaria, quizás no hubiera sido tan fácil Claro. rechazar
entiendo que Petro, el presidente Petro de Colombia, ha hecho una especie de estrategia de ese tipo, que ha gastado tiempo en explicarle a la población las reformas, ha generado apoyo social, y eso hace más difícil en el Claro, Parlamento exacto. rechazarlas. Bueno, eso creo que es la idea, sí. Pero parece que se está cogiendo más la hipótesis, la estrategia de ir cediendo con el opositor político, con la tijera, cortándole ramas a los árboles de la reforma. Sí. Sí. El tema que tiene ahora el gobierno es que puso todos los huevitos en la reforma tributaria y ahora no tiene cómo cumplir, por ejemplo, la PGU para las mujeres arriba de 250.000 pesos. La Coordinadora Nacional de Trabajadores ha propuesto la campaña de que la PGU para la mujer sea a los 60 años y no a los 65. Claro. Y el tema de la cobertura que llegue a ser universal. ¿Cómo, de qué otra medida el gobierno podría sacar recursos para financiar todo lo que su plan de gobierno propuso? Sí, quiero complementar. Claro, sí, no sé, se podría recurrir a otro fondo, a los excedentes del litio, el royalty o a un endeudamiento. Se dice que Chile es uno de los países menos endeudados. Claro. Eso quería complementar con la pregunta que te hace Miriam, Andrés, porque algunos hemos sostenido la tesis de que a veces las derrotas sirven para justificar la ineficiencia de aquellos gobiernos que empiezan a capitular en cumplir con sus propios programas. Entonces uno puede escuchar reiteradamente que la derrota del 4 de septiembre se usa como comodín. Mira, no pudimos porque fuimos derrotados el 4 de septiembre, vienes por acá tampoco podemos. Ahora con esta derrota para no llevar adelante la reforma tributaria, bueno, se dice, mira, en realidad no podemos subir la PGU, no podemos hacer esto ni lo otro, pero eso también es relativo, por eso quiero esta pregunta concreta. Chile puede resolver el tema de los 250.000 pesos en las pensiones ahora, eso tiene un costo cercano, lo estuvimos calculando, un punto más del Producto Interno, y ocurre que solamente por accidentes del litio el año pasado el Estado recibió casi un poquito más de 5.000 millones de dólares. Pero Chile tiene un endeudamiento del 38% del PIB, podría perfectamente crecer, uno de los países menos endeudados de la región. Según la OCDE también estamos muy bajos, comparado con países como Uruguay o Croacia, nosotros estamos muy lejos de ese endeudamiento. Entonces hay varias fórmulas. Está el tema del royalty. El gobierno podría, con una ley, presionar mucho más fuerte para lograr recaudar, ¿cierto? Y combatir la exención tributaria y la evasión. No sé si... Sí, no, es una pregunta bien relevante. A ver, el gobierno podría utilizar, sí, los excedentes récord del litio, claro, que son apropiados por SQM, todos conocemos el historial de la compañía, Albemarle, que es una compañía extranjera, claro, que también, o sea, el litio está privatizado en el sentido de concesiones, eso lo entregó la Corfo a fines del gobierno de la presidenta Bachelet II. Que dio contratos hasta el 2030 a compañías del litio, que hoy día son muy excedentarias. Y le están entregando recursos importantes al fisco, sí, pero a cambio de que no quieren que se meta el fisco y que no se cree la empresa nacional del litio, y etcétera. Entonces, pero ahí habrían recursos. También está el endeudamiento externo o interno. Colocar más caro el interno va a ser porque las tasas de interés están más altas, entonces colocar la deuda del gobierno, pero se puede seguir adelante. Puede que se diga que como táctica política de que no va a haber plata en la PGU para presionar a la oposición también, claro, de que apruebe un paquete tributario. Lo otro que yo he leído de que se pueden aprobar por ítems, por ejemplo, llevar la ley del el impuesto a los súper ricos como una ley aparte, no una reforma, que son varias leyes. Claro. Sería, pero yo creo que es importante que el gobierno no afloje en los beneficios que le está ofreciendo a la población, porque eso está en el programa. Y también va a crear mucha desafección. Y hay un problema, rápidamente, creo que de estrategia política, porque yo creo que, por ejemplo, cuando el gobierno asumió, marzo del año pasado, decidió cortar el IFE y cortar los retiros de inmediato. Hay argumentos del problema del retiro, sabemos,
Pero hay gente que dice que eso creó una gran desafección y afectó el resultado del El plebiscito. por supuesto. Entonces, podría haberlo hecho en octubre. Después. Entonces, también hay un problema de experiencia que Claro. está pagando noviciado el gobierno, quizás, con sus estrategias políticas, y ya hay 2 derrotas. Pero uno ve un cambio de gabinete y sale el ministro de Deporte, sale el Exacto. ministro de Ciencia, pero no el equipo político, no No lo sale. veo. Claro. Entonces, Bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa. Se nos quedaron muchas preguntas. Sí, ha sido muchas. un placer escucharlo, Andrés Solimano, maestro sí. Andrés Solimano. Y No. muchas gracias por siempre Andrés. atendernos. Esperamos vernos pronto. ya, muchas gracias Miriam, muchas gracias Luis, y un gusto de verlo, y ya estamos más en una normalidad Sí. de poder estar aquí Sí. en los estudios. ¿sí?